Vamos a presentar a esta mesa que tenemos con nosotros aquí sentados, a todos los invitados que están con nosotros hoy. A mi derecha, Sonia Contero, ella es responsable de proyectos de Singular. Bienvenida, Sonia. Buenos días. También se encuentra con nosotros Manuel Garrido, coordinador de la Comunidad de Personas por la Innovación Innovanda. Bienvenido, Manuel. Buenos días. Jesús Martínez Marín, él es responsable de formación Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Bienvenido también y muy buenos días. Y también tenemos de forma telemática con nosotros a través de Zoom a dos invitadas, a dos mujeres que no han podido estar con nosotros aquí físicamente, pero que sí van a estar muy pendientes de todo lo que pase. Por un lado es Inmaculada Cubero, catedrática de Psicobiología de la Universidad de Almería. Inmaculada, muy buenos días. Encantada de estar ahí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Enseguida te preguntamos. Y también Ana Iturriaga, ella es directora de la Escuela Europea de Administración Pública. Buenos días, Ana. Hola, ¿qué tal? Hola desde Bruselas. La segunda vez que te tenemos en directo en este último mes. Un placer estar también contigo. Y como ya hemos visto nada más abrir este programa, se encuentra con nosotros Ainara Zubillaga, directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec. Es así, ¿no? Sí. Yo la pregunta ya más o menos lo había comentado o lo había lanzado ahora, ¿no? Lo de innovar parece que todos sabemos lo que es, a priori, ¿no? Se puede aplicar en diferentes campos, sectores del día a día, ¿no? En un deporte, por ejemplo, en el trabajo, pero claro, en el mundo funcionarial o del funcionario, ¿cómo se aplica esto? Sonia. Bueno, pues contrariamente a lo que se suele creer, yo creo que el funcionario público es una persona que puede y debe innovar dentro de su ámbito de trabajo, porque además el funcionario público tiene una ventaja que no le puede aportar ninguna entidad externa, que es el propio conocimiento del valor público que aporta su trabajo. Entonces, por mucho que tú intentes externalizar la innovación, dentro de la administración existe un conocimiento que solamente lo tiene el funcionario y que solamente él sabe de qué forma puede aportar ese trabajo a la sociedad y a la ciudadanía, que al fin y al cabo yo creo que es el valor más importante que tiene precisamente la función pública, que es ese componente de valor y ese componente de aportar a la ciudadanía. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que el funcionario precisamente debe impulsar desde dentro ese cambio, enfocado por supuesto en pos de aportar ese valor a la sociedad, que al fin y al cabo, bueno, pues es precisamente el propósito y la razón de ser de una administración pública. Claro, Manuel, esto estamos hablando de hacerlo desde dentro, no externalizar nada, ¿no? Esa es la clave, o sería una de las claves, porque quizás lo fácil es externalizar, ¿no? Y traer de fuera esa innovación, ¿no? ¿Esto cómo se hace o cómo se puede hacer? Bueno, el empleado público... Hablo de empleado público más que de funcionario, sí, porque obviamente el empleado público engloba muchas más figuras dentro de las administraciones públicas. Aporta el empleado público en el campo de la innovación una visión desde abajo, ¿no? Está más que demostrado que en cualquier organización, para que la innovación sea una innovación eficaz, tienen que estar implicados todos los niveles de esa organización. Y esto no es distinto tampoco en la administración. Tienen que estar implicados, por supuesto, los niveles directivos, pero tienen que estar implicados también las personas que contactan con el ciudadano. Al fin y al cabo, los empleados públicos son los interlocutores con los ciudadanos y, por lo tanto, son las personas que, de alguna manera, serán más conscientes de las demandas de los ciudadanos, de las necesidades. Y de esas demandas, de esas necesidades pueden surgir ideas, pueden surgir retos que lleven a proyectos innovadores y, por supuesto, a cambios y mejoras en las administraciones públicas. Por lo tanto, la aportación en la innovación desde abajo, el impulso desde abajo, que es el que puede hacer el empleado público, es fundamental. Inmaculada, ¿pueden los funcionarios innovar? Yo desde mi ámbito de experto, que es neurociencia conductual o cognitiva, nosotros lo que intentamos es, conociendo el cerebro, ver cómo podemos generar cambios, y lo que puedo decir al respecto, un poco avalando desde el funcionamiento del cerebro todo lo que mis compañeros están exponiendo,
es que nuestro cerebro es ante todo plástico, y plástico significa que puede cambiar, y puede cambiar no en la infancia, cambia a lo largo de todo el ciclo vital. Y bajo esa capacidad, bajo esa competencia básica que tiene nuestro cerebro, que está a su vez formado por complejas redes neurales, la creatividad, que es una función del cerebro, es por lo tanto plástica, susceptible de cambio, susceptible de entrenamiento y aprendizaje, como comentaba mi compañera previamente, y definitivamente todos tenemos redes de creatividad neural, todos tenemos la capacidad de hacer mejor esas redes de creatividad. Y desde luego yo aludo a que tenemos un cerebro que desde el punto de vista evolutivo nuestro éxito era así, no estaba garantizado. Éramos una especie muy pequeñita, con poca musculación, y fijaros dónde estamos. Y si estamos aquí es por nuestra capacidad plástica y por nuestra capacidad creativa. De manera que a nadie se le acaba la creatividad desde el punto de vista del funcionamiento neural, y hay que creer firmemente en ello. La pregunta siguiente es si cómo impulsamos que ese funcionamiento de esa red neural tan especial de creatividad se optimice, y yo creo que en eso estamos ahora mismo. Jesús, ¿cuál es el talento necesario para poder innovar? Yo, después de escuchar a Ainara, ahora voy a hacer una mentira, porque no es verdad. Había escuchado ya la investigación de Coté, que me hizo pensar, no hay diferencia entre innovadores y no innovadores, que es lo importante. Hace un mes recibí un correo. Los innovadores, yo aquí discrepo, tenemos un imán especial. Me dijo, Jesús, me voy. Me queda un año para jubilarme y no aguanto más, estoy quemado. Eso es un compañero suyo, ¿no? Un compañero mío. Y al cabo del día siguiente recibí otro correo, Jesús, acabo de ser director general, me han nombrado. Habíamos empezado todos en la misma, hace ya 3 décadas, es decir, y habían tenido evolución distinta. Uno se había quemado y el otro había llegado a director general, en circunstancias parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Ligando tu pregunta, el contexto. El contexto puede estar creado, lo que está haciendo ahora el IA, déjate fluir. Tienen ventaja los que tienen pensamiento lateral, los más creativos, los más empáticos, los que más se asocian, tienen ventaja. Y si no, lo que hizo este segundo caso de director general, como otros, no voy a personalizar, agrúpate, crea contexto, y si creas contexto, puede influir la creatividad. Con lo cual, yo llevo 16 años en una unidad de innovación. Error. La innovación es de todos, no de unidades. Lección aprendida, híbrida, contextualiza. Lección aprendida, directiva, alta directiva. Aquí lo que está haciendo el IA. Crea contextos, gestiona sistemas, no gestiones personas. Con lo cual, yo creo que hay algo ya aprendido que marca un poco la ruta y viene a dar la razón de decir, quitémonos la idea del emprendedor solitario que tiene una idea, eso no va a ningún lado. Y ya acabo con esto, digo, hace muy poquito que salió este libro del gran Steven Johnson, el que publicó De dónde vienen las buenas ideas. Yo he flipado, no lo había leído, pero este libro, con una mirada distinta sobre los procesos de innovación, debería ser obligatorio en todas las escuelas, porque es que quedas flipando. El vidrio, la caída de Constantinopla, ahora hablamos de 2 semanas y no parece mucho. El sitio de Constantinopla fue 2 siglos, desde 1202 a 10 años antes del descubrimiento de América. 2 siglos de sitio, y al final, Esteban Zey lo dice, se pudieron colar por una puerta que estaba mal vigilada. Bueno, hubo una huida de los artesanos del vidrio, se instalaron en Venecia, para que veáis un poco cómo es el zoom global sobre la innovación. Mucho que aprender. Huida de los artesanos del vidrio, se instalaron en Venecia, como trabajaban con fuego, se quemaban todas las casas. El que era alcalde, la autoridad municipal, los montó, los llevó a Murano, sabéis que es una islita pequeñita. Estaban todos los artesanos del vidrio en un espacio súper reducido. A partir de ahí se generó un hub de innovación, ni ellos mismos sabían, entre competitividad, colaboración, redes y a partir de ahí inventaron las gafas de lectura. La gente era miope, pero no lo sabía, hasta
Y la imprenta, que se había sido la gran innovación, estaba pasando sin pena ni gloria porque la gente no podía leer cuando llegaba, estaban trabajando en el campo, llegaban a la tarde. A partir de ahí se disparó la imprenta y se disparó las lentes microscópicas, con todo lo que tiene que ver con los virus, ahora que están tan de moda, toda la investigación médica y la parte de astronomía y navegación. Eso contribuyó, pone aquí 6 grandes inventos que cambiaron el mundo. El vidrio es el que pivota y fue por esa alta concentración, lectura para los directivos y la estrategia. Hagamos concentración, trabajemos sobre sistemas, gestionemos sistemas para que eso sea hibridado. Y a partir de ahí no hace falta tener un talento especial, no hace falta crear el contexto para que eso se dispare. Yo creo que eso es una lección que para la innovación pública y privada yo creo que es básica tenerla en cuenta. Privada sobre todo por lo de externalizar, ¿no? Sí. Público-privado. Aquí ya todos contamos y aquí hemos de tener la versatilidad para ir donde pueda haber alianzas y que eso se dispare. Pues justo le quería preguntar a Ana Iturriaga, que nos está escuchando, ¿qué puede aportar una persona que trabaja en la administración pública que no puede adquirirse en esa externalización? Bueno, yo creo que todo el debate sobre si fuera o dentro, o sea, externalizar privado o público, creo que es un falso debate. O sea, yo estoy un poquito con lo que estaba diciendo nuestro compañero antes. Aquí todos sumamos y todos nos vamos retroalimentando, ¿no? Las ideas pueden venir muy dinámicas del sector privado, pero el sector público conoce el ambiente, el ecosistema público y sabe cuáles son los procedimientos o los procesos para ponerlos en marcha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos los funcionarios o los que trabajamos en el sector público que no tienen los de fuera? Pues justamente un conocimiento de lo que funciona, de lo que no funciona, cuáles son los marcos mentales, la cultura administrativa que tenemos nosotros y qué es lo que nosotros podemos aportar, sabemos lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar y cuáles son los métodos o las formas de poder atraer y poder convencer a nuestros compañeros para que realmente se impliquen en esta aventura conjunta que es conseguir pues contestar a los nuevos retos con nuevas ideas, porque lo que está claro, y yo creo que eso es lo primero que tenemos que darnos todos cuenta, es que no podemos hacer frente a nuevos retos con las viejas ideas. Es un poquito, pues eso, de ilusos. Pero lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de ello. Pero una vez que lo somos, es importantísimo conseguir nuevas ideas de donde vengan, desde dentro, desde fuera, y luego poner el marco adecuado y las maneras y los procesos para que todo el mundo se implique en ese ecosistema de creatividad y de nuevas ideas que estaba comentando nuestro compañero. Ainara, ¿cómo pueden combinarse esas dos vertientes, lo externo y lo que tenemos en lo que es la administración pública con los empleados públicos para que lleguen a un mismo camino, para que confluyan? ¿Cuál es la idea o cómo se podría hacer eso? Bueno, esos son modelos en realidad de innovación abierta, es decir, de la mezcla de conocimientos para co-crear. Exactamente, y de expertise desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces, es importante. O sea, la idea de no externalizar yo creo que no es tanto que esté focalizada en que o se hace dentro o se hace fuera, ¿no? Pero sí creo que es una idea de que dentro tiene que haber una estructura lo suficientemente sólida y vamos, que sea interna, porque si no, de otra manera, lo que tú obtengas desde fuera no lo vas a poder gestionar. O sea, por ejemplo, el otro día leía en una Victoria Alsina, que es una experta de procesos de participación, que es una herramienta de innovación regulatoria, si se quiere, dentro del sector público, y ella decía que una de las claves para que esos procesos pudieran funcionar, después de estudiar muchísimas prácticas, era que aquella administración que lo ponía en marcha tenía que saber qué hacer luego con esa información que recopilaba de la opinión de la ciudadanía, y que le faltaba tener estructuras, cuadros de mando, organigrama, procesos, herramientas para poder gestionar toda esa información, ¿no? Al final esos son modelos de innovación abierta, es decir, yo tengo un conocimiento, en este caso como funcionario público, como empleado público, que eso es verdad, matizo, me parece mucho más correcto. Está muy bien ese matiz. Yo tengo un conocimiento interno de la administración pública que una persona de fuera no tiene, y que eso es clave, porque además te permite identificar barreras, impulsores, neutralizarlos, etcétera, que eso en la administración pública, cualquiera que haya intentado innovar sabe que es fundamental, por lo menos la neutralización de las barreras. Ya no digo eliminarlas, pero sí neutralizarlas, ¿no? Y entonces ese conocimiento solo está dentro, pero hay conocimientos externos que son necesarios para poder avanzar. Sonia, asientes.
Sí, de hecho me parece muy relevante lo que está comentando Ainara, porque existe en la sociedad civil, existen, bueno, pues ahora mismo está muy de moda la economía colaborativa, conocimiento colaborativo, y yo creo que ese tipo de iniciativas son iniciativas que efectivamente en el seno de la Administración deberían fomentarse, porque cuántas duplicidades se producen en la Administración, precisamente porque no existe ese entorno dentro de la Administración que comenta Ainara, que pueda aprovechar y retroalimentarse de ese propio conocimiento que se está generando. Bueno, yo trabajo en el sector tecnológico. En el sector tecnológico existen comunidades tipo, bueno, pues muchos palabras, GitHub, Stack Overflow, son comunidades de personas que ponen su conocimiento al servicio de las demás personas. O sea, tú tienes cualquier duda a la hora de desarrollar un proyecto y tú te puedes ir a Internet y existen comunidades de personas que resuelven esas dudas por amor al arte, como quien dice, o sea, realmente por el simple hecho de compartir conocimiento. Entonces yo creo que ese conocimiento colaborativo, ese poner a la ciudadanía en el centro, ese contar con la ciudadanía en las iniciativas que se desarrollen por parte de la Administración, es un elemento fundamental a la hora de optimizar el valor que ofrece la Administración pública. El concepto de innovación pública abierta, yo creo que es fundamental para poder seguir avanzando en todo este contexto que estamos hablando, que estamos comentando. Pues si os parece, vamos a avanzar un poco, vamos a profundizar en un tema que antes ha sacado a colación Inmaculada Cubero, y es el tema de la neurociencia y cómo todo esto puede ayudarnos. ¿No, Nuria? Efectivamente, porque la innovación es cambio y evidentemente todo cambia, incluso el cerebro humano llega a cambiar, pero sobre todo una conclusión también importante es que la innovación no tiene nada que ver con la edad. Se puede ser mayor y aún así ser innovador. Es uno de los mitos con los que quiere acabar el vídeo que vamos a ver a continuación. Lo vemos. Nosotros somos una disciplina que está a caballo entre la psicología y la neurociencia. Nuestro objetivo científico es responder a la pregunta del millón de por qué nos comportamos como nos comportamos. Y para hacerlo, lo que hacemos es que nos vamos al cerebro e intentamos comprender cómo funciona, cómo está organizado, cómo está esquematizado, y de esa manera, desde el conocimiento de ese funcionamiento, poder dar propuestas acerca de los procesos de innovación o los procesos mentales, la toma de decisiones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es exactamente nuestra función? Pues como científicos no solamente identificamos y caracterizamos esas redes de funcionamiento complejo del cerebro, sino que además identificamos cómo mejor funcionan. Y de esta manera, pues por ejemplo, podemos hacer propuestas concretas acerca de cuáles son los mejores estímulos o las mejores formas de entrenar una red neural de funcionamiento para la creatividad, a fin de que en jornadas como esta podamos validar que efectivamente un cerebro es creativo y que se puede entrenar en el funcionamiento de esa red neural y por lo tanto conseguir sus mejores respuestas adaptativas. Justo de esto se trata nuestra disciplina. Nosotros, al tener esos dos pilares sobre los procesos psicológicos y los procesos de funcionamiento cerebral, nuestra apuesta es, una vez que conozco cómo funciona el cerebro, por ejemplo, la red de funcionamiento para la creatividad, esa red neural, puedo establecer las propuestas de intervención óptimas desde el exterior, sin necesidad de administrar una pastilla de la creatividad ni irme a hacer una operación en esa red neural, y puedo conseguir que el funcionamiento del cerebro se optimice. Pensad que nosotros, nuestra forma de visualización del cerebro es que un cerebro sería como un músculo, para que todos nos podamos entender, de manera que la mejor forma de entrenar al cerebro es generarle estimulación de las redes especializadas concretas. Es una cuestión, se trata de encontrar los mejores estímulos que hacen que nuestras redes neurales especializadas funcionen con su potencial máximo. Nuestro cerebro necesita materia prima, y esa materia prima para funcionar son moléculas diversas que solamente se obtienen en la ingesta de la dieta, de forma que nosotros no fabricamos muchas de estas moléculas de nuevo y necesitamos ingerirlas. Y desde luego, por lo tanto, puedo decir que somos lo que comemos. Por ejemplo, el sueño es una necesidad biológica. Si no dormimos, morimos. Es así de simple. Y además en poco tiempo. Y durante el sueño se reconfiguran, se reelabora la información. El sueño no es un estado de desconexión y de ausencia de funcionamiento del cerebro. Todo lo contrario, el cerebro está
muy activo en esos momentos y hay que darle, por lo tanto, el espacio para que tenga las horas de descanso y que haga su trabajo, que es su trabajo de procesar la información automatizadamente mientras que está en ese estado. Y finalmente me gustaría dar la puntualización de que, fijaros, situaciones como la interacción social son imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Me quedo con lo que dice Inmaculada Cubero, pero lo vamos a trasladar a la organización. Si las neuronas son plásticas y podemos hacer que contribuyan, ¿por qué no lo hacemos en las organizaciones? Al final es aprendizaje personal, aprendizaje organizacional. La metáfora del cerebro creciendo con conexión neural, trasladémosla a la organización y hagamos que la organización tenga más conexiones para que sea más inteligente y sea más innovadora. ¿Cómo se plasma eso? Otra idea, lo posible adyacente. Hace poco salió un libro que es Come, Bebe, Innova. La innovación no es cosa de unos pocos, se han de hacer asociaciones, grupos, la red de innovadores, perfecto, el club de innovación, perfecto, perfecto, pero es algo que nos toca a todos. ¿Cómo se puede impulsar? Ámbito estratégico, come, bebe, innova. Lo posible adyacente. Lo primero es la acción. Si no haces nada diferente, no vas a tener la posibilidad de aportar valor. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un entorno estimulante, que eso se diseña, en el que vía OKR, que me he quedado alucinado cuando has explicado trabajar por objetivos próximos, retroalimentación, instalado ese sistema con ese tipo de agrupaciones en las que la gente se da energía, en este cerebro organizacional, queremos impulsar esto, lo próximo adyacente es, tenemos una mirada con objetivos, ¿cuál es tu próximo adyacente, Nerea? Mi próximo adyacente es que quiero confirmar la hipótesis, fantástico, tienes todo el campo y lo próximo adyacente es lo que puedo lograr. Ahí se consigue una innovación abierta para todo el mundo, con lo cual el impulso no es de los más avanzados que tienen el peligro de quemarse porque la velocidad no es la que da la organización y este es el gran peligro, tienen la posibilidad de extenderlo en tu próximo adyacente y todo eso con un cuadro de mando, con objetivos, donde se vigile todo eso. Yo digo, si tuviera que acabar ahora mi intervención, que por el tiempo que vamos no creo que me quede más tiempo, digo, no, sí hay. Hagamos más que, tiempo. No se preocupe. Hagamos Nos que quedan lo 45 próximo, minutos todavía, tenemos tiempo. Hagamos que lo próximo adyacente sea posible y que sea introducido en el ADN. Con eso contribuiremos a que las neuronas organizacionales hagan alta densidad y tendremos una posibilidad de conseguir que estar en forma, musculada la organización para llegar a todo eso. Manuel. Sí, bueno, realmente... además está en Innovanda, que lo acaba de nombrar. Sí, me ha gustado mucho esa idea, ¿no? De el símil del cerebro con las neuronas conectadas en red, cómo tendría que ser en una organización. Evidentemente debería de funcionar esa red, pero para extender los valores de la innovación, porque claro, aquí hablamos de innovación como si es algo que viniera así de pronto, aparece y todo el mundo sabe de innovación y todo el mundo conoce los procesos de innovación. Yo creo que es muy importante, y cuando hablo de administración en general en la sociedad, antes algunos lo habéis dicho, ¿no? Es decir, tendrían que estudiar en los colegios innovación. Es que es fundamental extender la cultura de la innovación. Cuando esa cultura, esa conciencia de la innovación se extiende, estamos poniendo una base importante para que las personas sean capaces de llevar a cabo una actitud innovadora. Por lo tanto, hay que empezar con lo básico en cualquier sociedad, ¿no? Primero, extender esa cultura, tener claro cuál es el concepto. Por supuesto, en las organizaciones, antes lo decía hablando, hay que institucionalizar también la innovación, es decir, que sea algo no aislado, sin algo que una persona que decide innovar va a recorrer un camino de obstáculos donde no tenga apoyo, donde no tenga medios, no, tiene que estar institucionalizado, es decir, las propias administraciones, como otras organizaciones privadas, tienen que establecer bases, tienen que establecer caminos para que la innovación sea algo normal. En definitiva, yo diría es como empoderar a las personas, empoderarlas para que puedan llevar a cabo innovación. Y empoderarlas es culturizarla en el ámbito de la innovación, darle medios y
impulsarla, animarlos a que hagan la innovación. Yo creo que con eso, no solo en la administración, sino en general en la sociedad, la innovación avanzaría a pasos mucho más gigantados. Pero hay que poner esas bases primero. Ainara, Sonia. Sí, vamos, yo creo que la capacitación de las personas, todo lo que estaba comentando Manuel ahora, es fundamental. O sea, tú le tienes que dar a las personas un entorno en el cual se sientan cómodos, y sobre todo creo que también aquí es importante que resaltemos el tema del correr riesgos. O sea, muchas veces es verdad que nos detenemos y que no tomamos la iniciativa de, por ejemplo, de iniciativas innovadoras, sobre todo en instituciones, bueno, pues que como la administración, pues tiene una serie de jerarquías y un poco de unos procedimientos más burocratizados, porque tememos correr el riesgo, tememos equivocarnos, tenemos muchísimo miedo a la equivocación. Entonces, también lo comentaba antes Jesús y Ainara, establecer el contexto, establecer ese ámbito en el cual no pasa nada si te equivocas, porque al final de la equivocación, de ese aprendizaje que obtienes a la hora de equivocarte, es realmente donde van saliendo esas ideas que te hacen avanzar. Entonces, bueno, pues todo esto que estaba... Si no te equivocas, probablemente es que no haya sido una innovación. Pero, a ver, una cosa que yo planteo desde mi humilde punto de vista, y no soy empleado público, el contexto es importante, pero en muchas ocasiones el no tener ese contexto también puede ser que es lo que haga que la persona innove, ¿no? ¿O no creéis que esto es así? O sea, hay casos, y yo conozco varios, en el que ese contexto que es adverso es lo que te hace resurgir también. O tú poner un poco, quitar esas trabas que te están poniendo para ir un paso más allá o subir ese peldaño que no te dejan subir. Porque yo... Pero quizás sería esa que innovación... Es la anorma. Pero sería esa innovación aislada, que puede haber ejemplos muy notables, pero si queremos un cambio en la administración como en la sociedad desde la innovación, tiene que ser mucho más allá que esa innovación espontánea y aislada. El problema, yo creo, es que pensar que la suma de las innovaciones que realicen determinados empleados públicos implica la innovación del sistema, de la administración pública, y eso no es cierto. En innovación 1 más 1 a veces no es 2. Entonces, lo que es importante es que el contexto, que es precisamente lo que tú ponías antes sobre la mesa, y por eso me parece relevante focalizar en la organización, en el contexto, en el sistema y no en las personas. Las personas son los agentes que evidentemente impulsan y configuran el sistema, pero la línea de actuación, el foco, tiene que estar puesto en el contexto y en el sistema en sí, porque si no, la transformación sistémica no se va a producir. Se van a producir pasitos muy pequeños. Es decir, hay que dar las herramientas, ¿no?, para que luego se usen. Es más que herramientas, es procesos, es estructuras. Sí, bueno, hablo de una manera, debajo, evidentemente, subyace una cultura, que es la que tú hacías mención, ¿no? Pero es mucho más allá de eso. Y el problema es que muchas veces nosotros también, o sea, diseñamos proyectos que están puestos en incidir en las personas, pero eso al final no genera el cambio sistémico, porque no genera el cambio de los procesos y de las estructuras internas de las organizaciones, que es lo que genera la ola de transformación. Enseguida, Jesús, vamos a estar contigo, pero es que tenemos público también en este aulario que está muy pendiente de lo que está pasando en este plató en directo ahora mismo. Y Nuria, ¿con quién te encuentras? Pues exactamente justo al lado de este plató donde está teniendo lugar el debate hay una sala donde distintas personas están siguiendo todo lo que se está diciendo dentro y evidentemente quieren también comentar. Por ejemplo, Pepa, que ella es directora de una oficina de empleo y quiere lanzar algunas preguntas, alguna apreciación de lo que lleva escuchado hasta ahora. Cuéntame, Pepa. Pues sí, Nuria, tenemos una pregunta y es que después de todo lo escuchado, efectivamente, más allá de la declaración de intenciones, ¿qué cosas concretas se pueden hacer para facilitar la implicación de las personas empleadas públicas en todas esas iniciativas innovadoras? Pero eso, cosas concretas, más allá de las declaraciones generales de intenciones. Pepa no quiere teoría, quiere hechos concretos. A ver quién contesta. Pues no sé quién se atreve, si Manuel, Jesús, Ainara, ¿quién quiere responder a Sonia? ¿Quién se atreve? O Inmaculada o Ana, que están también de forma telemática siguiendo el debate. No sé si Inmaculada quiere aportar algo sobre esto. ¿Cuál es la solución? Yo creo que Ana quiere entrar antes, sí, adelante, y luego hablo yo. Gracias, pues venga, primero Ana. ¿Puedo entrar o no puedo entrar? Adelante, Ana.
Sí, sí. Bueno, pues justamente una de las cosas para poder contestar un poquito a lo que se ha dicho antes, de que tú decías de que no hay que pedir permiso a veces, ¿no? En el sentido de que hay una cierta insurgencia también que hace falta en las administraciones, y esto, si os parece sorprendente la palabra insurgencia, es una de las destrezas del futuro que la organización de la OCDE, o sea, la organización en París, ha decidido que es una de esas destrezas que tenemos que tener en el futuro. La insurgencia en el sentido de que tenemos que intentar cosas y cuestiones concretas. Yo estoy trabajando para formar a todos los funcionarios de las administraciones europeas, o sea, para el Parlamento, Consejo, Comisión, etcétera. Y los que estamos haciendo las legislaciones para 500 millones de ciudadanos europeos, ¿no? Y entonces, lo que se nos ha dicho desde arriba, desde nuestra presidenta de la Comisión Europea, es que hay que romper los hilos, o sea, que tenemos que acabar con estas barreras administrativas que no nos permiten poder conectar entre diferentes servicios. Entonces, eso es lo primero, trabajar en proyectos, no trabajar según qué departamento, sino trabajar en proyectos transversales que impliquen a diferentes servicios de diferentes partes de la administración. Esa es una primera propuesta para Pepa, ¿no? Hacer ese tipo de proyectos concretos, con unos plazos muy determinados y con unos objetivos, unas expectativas tampoco muy altas, diciendo, bueno, hay que probar, intentar algo muy concreto y hay que fracasar y fracasar rápido. En el sentido, esta es la idea un poquito que viene del sector privado. Intenta un tema, si no te funciona, mira, evalúa, ajusta y vuelve otra vez a empezar. Entonces, pues, para finalizar, proyectos concretos, intraservicios, transversales, no con grandes expectativas y con la posibilidad de caer en errores y poder evaluar, reajustar y volver otra vez a la carga. Manuel. Bueno, se pueden hacer cosas. Es verdad que para que la organización en su conjunto cambie, tiene que haber un cambio estructural, que engrasar, no elementos coyunturales, pero claro que hay casos concretos, ¿no? En concreto, yo el año pasado participé en el primer laboratorio de proyectos innovadores impulsado por el Instituto Andaluz de Administración Pública. Proyectos que salen y proponen los empleados públicos para mejoras, cambios en distintos servicios públicos y que en ese laboratorio se desarrollan hasta un nivel de prototipo. Eso es un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Es verdad que es una actuación puntual, pero actuaciones de ese tipo, establecer canales para que los empleados públicos puedan trasladar sus ideas, puedan trasladar sus proyectos y esos proyectos puedan seguir un proceso hasta convertirse en una innovación. Pues creo que... Dime, sí. Yo era por adelante, Jesús. Sí. Resumir un poco y dar un poquito más en el tema. Capa nutritiva, es decir, tenemos que hacer cultura de aprendizaje, con lo cual ese tipo de iniciativas tienen que estar. Vaya impregnando la organización, objetivos. Dentro de mi plan de trabajo tiene que haber objetivos. Imagínate, la capa nutritiva, ya no soy un friki innovando, porque esto ha sido cosa de frikis, que acababan quemándose. Vas a una velocidad, ¿qué ideas más buenas tienes, Jesús? Pero ¿sabes qué? Estamos tan ocupados, estamos con tanta urgencia que me encanta tu idea. Cuando me dicen eso, digo, yo ya me estoy preparando para el pero. Con tantas décadas con el tema. ¿Y qué quiere decir eso? Que la pauta la lleva el que marca el tempus. Y si el tempus no toca, pues chicos, por mucha idea, con lo cual cambiemos la estrategia, la capa nutritiva, que cuando te den esa excusa, la gente lo tenga que justificar, que se ponga nervioso. Es decir, cuando se pone nervioso hay que decir, mira, tengo que emplear a fondo para decirle que no, o para decirle que no es el momento, ya no es aquello, mira chico, vamos a hablar, no, cúrratelo y por qué, con lo cual esa cultura es fundamental. Y si luego está incardinado entre los objetivos, que son cercanos, que están alcanzables, que están diseñados, eso va bien. Gestiona ambientes, gestiona, y eso es un poco decir, entonces la orientación es esta, y a partir de ahí vuelvo a Steven Johnson, lo recomiendo, el cuarto cuadrante, la capa nutritiva es lo que hace que las conexiones sean eficaces, el cerebro conectado, la organización conectada, y a partir de aquí, que es lo que viene, lo que él llama el cuarto cuadrante. Hemos caminado, lo que se dice habitualmente, a hombros de gigantes. Las innovaciones no nacen porque voy mejorando algo que ya he visto, que está en el ambiente, y he puesto una pieza nueva, y eso puede crear un tejido, y ahí es donde luego vienen las aceleradoras, el Innola, ahí es donde fluye, porque ya lo tienes impregnado. Entonces, a partir de ahí, el cómo hacerlo ya es más fácil. Aprovechar la inteligencia colectiva. Aquí en Andalucía hay
proyectos aquí en el propio IAP, ¿cómo conectamos las mentes? Pues eso es hacer una elaboración, un prototipo y pensar cómo se puede hacer. Y ahí hay mucho recorrido, porque no es obvio, la conexión no es obvia. Yo creo que eso es un tema que tendríamos que intentar diseñar. Pues Nuria, creo que tu invitada, Pepa, tiene más preguntas. Pues aquí no dejan de preguntar y tenemos con nosotros a José, que trabaja en la Delegación Territorial de Empleo de Granada, pero no solo eso, sino que lleva más de 37 años trabajando para la Administración Pública. ¿Cuál es la pregunta que quiere hacer? Hola, buenos días a todos y a ti, gracias Nuria. Bueno, como has dicho, llevo muchísimo tiempo trabajando para la Administración. No me cabe la menor duda que todas las personas que trabajamos para la Administración Pública tenemos una creatividad, aunque a veces está dormida. Iniciativas como la del IAP para la creación y el impulso de Innovanda es un hecho que hace que esa creatividad pueda salir a la luz. Pero yo creo que podemos exigirle algo más a los directivos, a las personas que trabajan en la parte de dirección de la Administración Pública, y me gustaría conocer la opinión de las personas que están en el debate. ¿Qué le tenemos que exigir a esos directivos para que afloren la creatividad que seguro que tenemos todas las personas que trabajamos aquí? Pues nada, solo opina, ¿no? José exige también, así que vamos a ver qué respuesta nos dan desde el plato. Pues no sé, Sonia, venga. Pues me parece muy oportuna esa pregunta, porque el liderazgo precisamente de la dirección es fundamental a la hora de que todo el mundo se sienta empujado a hacer esa innovación. Antes, al hilo de lo que estábamos comentando, estaba pensando también en el concepto de autonomía. Porque es verdad que muchas veces las personas están acostumbradas, sobre todo en la administración, pero también en la empresa privada, o sea que yo me he encontrado con esos casos pues muchísimas ocasiones. Estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer, a que nos digan pues tu trabajo es este y tú, pues tú haces tus tareas y te encargas de desarrollarla efectivamente y ejecutas. Eso es. Y al hilo de lo que comentábamos de OKR, pues de un sistema de objetivos y de resultados clave que te ayudan a ver si estás alcanzando tus objetivos o no, yo creo que establecer un clima de confianza y darle autonomía a las personas para que, sabiendo los objetivos que tienen que alcanzar, sean capaces de decidir cómo desarrollan su trabajo y cómo llegan a esos objetivos, yo creo que en este caso es crucial. Y para que ese clima se pueda manifestar, al hilo de la pregunta que hacía el compañero, el liderazgo de la dirección de los servicios, por ejemplo, en la administración, es fundamental. Que el jefe de servicio, que el director del área, impulse y confíe en este tipo de innovaciones en la administración y que apoye y que fomente que las personas tengan esa autonomía y que sean capaces de decidir cómo desarrollan su trabajo, es fundamental para que se produzca ese caldo de cultivo, se fomente la creatividad y se desarrolle la innovación dentro de la administración. Bueno, yo hay algo que más allá de los medios que obviamente son necesarios, de la estructura que es necesario, yo insisto con esa cultura que llegaría hasta el punto de facilitarle a los empleados públicos, como en cualquier organización, tiempo para pensar y reflexionar. Es decir, vamos a crear la sala de pensar y la sala de reflexionar, pero de manera colectiva, individualmente y de manera colectiva. Eso creo que hay empresas tecnológicas muy punteras donde fomentan que la gente se dedique tiempo a pensar. Claro, si un empleado público lo visionamos como una persona que está diariamente haciendo no sé cuántos expedientes, que no llega para tramitar no sé cuántas subvenciones y cosas de este tipo, pues claro, la imagen que se arroja es una persona con poca capacidad de innovación, que no tiene creatividad, pero démosle la oportunidad de que piense, de que reflexione de manera individual y de manera colectiva. Y de ahí saldrán cosas. El problema es que en las administraciones, y yo diría que en muchas organizaciones, porque cuando hablamos del exterior parece que es el ideal y la administración parece que es algo como más identificado con el pasado. Cuando hablamos del sector privado, en el sector privado no solo entran las empresas tecnológicas, entran pues los empleados de banca, los agentes de seguros, los agentes comerciales de cualquier empresa o los empleados de un taller mecánico. Es decir, que la diferencia no es tal, ¿no? O sea, antes decía que no había diferencia entre los innovadores y los no innovadores, y yo creo que no hay diferencia entre las personas que están en el ámbito del sector público y en el sector privado. Lo que hay es que darle la oportunidad.
Hay que darle ese espacio, y ese espacio para el pensamiento también. Es que la innovación tiene que llevar detrás espacio de pensamiento y reflexión. Voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar que todas las personas que están hoy aquí en este aulario en la isla de la Cartuja nos hemos sometido a una prueba anti-COVID para conocer si éramos positivos o negativos. Todas las personas que están aquí han dado negativo, los trabajadores que están detrás de las cámaras también, todo el equipo técnico, humano y por supuesto las personas que nos acompañan en el plató, incluida Nuria y también yo, aparte de que se guarda la distancia de 1,5 metros, 2 en todo momento durante el tiempo que no tenemos puestas las mascarillas, como aquí por ejemplo ahora. Fuera de este plató todo el mundo tiene también realizada esa prueba anti-COVID y están con sus mascarillas puestas. Dicho esto, vamos a conectar con Inmaculada, a la que le quiero preguntar si es posible cambiar los hábitos, las creencias que actualmente frenan esa capacidad de innovar. Inmaculada. Pues absolutamente, sí que tenemos un cerebro plástico, como decía inicialmente, y el cambio es una cuestión, conectando un poco con lo que es la esencia de este debate, es una cuestión de cuál es el contexto que favorecemos, de forma que si tengo que resumirlo de alguna manera es que el funcionamiento del cerebro es dependiente del estímulo al que está expuesto, por lo tanto la pregunta es qué estímulos necesitamos para conseguir cambios en el funcionamiento del cerebro. Y a mí voy a aprovechar para poder entrar, porque llevo un rato oyéndoos hablar y me gustaría entroncar con la última pregunta que se planteó. Y lo voy a hacer haciendo muy simple la exposición, y es que nuestro cerebro funciona de una forma muy simple, y es aquello que me ofrece beneficios y ventajas, yo me acerco a ello, y aquello que me ofrece situaciones de ansiedad, estrés, incertidumbre o cuestiones negativas, me voy a alejar de ello. Fijaros qué simpleza tan grande, y en ese sentido acercarme o alejarme puede ser físicamente hablando, me voy si puedo, pero si no me puedo ir porque estoy dependiendo de un trabajo, soy un empleado público y tengo que seguir aquí, lo que hago es que me desconecto de los objetivos que me están planteando. Y yo creo que esto, que parece una cosa muy simple, es la esencia de cómo conseguir algo que aquí se está hablando de una forma un poco subliminal, y es hay que captar a las personas que tienen que ejecutar. O sea, yo creo que toda la cuestión del contexto, de los procedimientos, de la herramienta, somos bastante conocedores ya, hay mucho conocimiento acerca de esto y se pueden aplicar. La cuestión es si quien va a desarrollarlas al final lo hemos captado. Y en ese sentido yo creo que es muy importante pensar que nuestro cerebro funciona a base, por lo tanto, de incentivos. Y la pregunta que yo creo que nos planteaban aquí es ¿qué habéis pensado para captar el interés? Así es que sí que somos capaces de ser creativos, tenemos una red neural de creatividad. La pregunta es si estamos dispuestos a activarla. Le damos el contexto, pero además de darle el contexto hay que pensar en cuáles son los incentivos. Y ahí, y acabo pronto, conecto con lo que se está planteando aquí en última instancia, y es que somos un cerebro social. Y como tal nos encanta estar en grupo y nos encantan nuestros buenos líderes. Así es como hemos llegado evolutivamente a donde estamos. Y en ese sentido, los incentivos no son solamente un incremento salarial. Muchas veces se hablan de incentivo e inmediatamente se entronca con el dinero que gano. Pues no necesariamente, de hecho no en absoluto. Necesitamos otro tipo de incentivos que tienen mucho que ver con el contexto social donde nos estamos desarrollando. Y en ese sentido, cuestiones como confianza, reciprocidad, el estatus social, dentro de los microgrupos que son los que se encargan de desarrollar los proyectos de innovación, son esenciales. Y en este sentido, los líderes, los neurolíderes en condiciones son aquellos que son capaces de estar viendo que tienen cerebros sociales enfrente y que tienen que conectar con esos cerebros sociales, porque si esta conexión no se hace desde el punto de vista neural, vamos a olvidarnos del resto de las cuestiones, porque no se va a conseguir la vinculación ni la adherencia a los objetivos que nos van a llevar a la innovación, con lo cual, bueno, mi planteamiento es muy básico, pero en fin, creo que aquí estoy para eso, ¿no? Para decir cómo funciona el cerebro para conseguir que nos adhiramos a esas propuestas de innovación que estáis vosotros poniendo encima de la mesa. Jesús, sí, adelante. Vuelvo a
esto de la hibridación, yo es que me mata, no puedo, vuelvo a hacer la conexión. Hablábamos de incentivar la conexión, cómo podemos que el cerebro sea más práctico, conectando con la pregunta anterior. Tenemos una asignatura pendiente, la dirección pública profesional. Imaginaos que ya ha aparecido y en su cuenta de resultados al director público, al directivo público profesional 6 años, en su cuenta de resultados le ponemos: vamos a estudiar con el Zoom cuántas microinnovaciones has hecho que han producido valor y que han cambiado las cosas y que dan más servicio a la sociedad, ¿no? Pues el directivo público profesional, que tiene que evaluarse para reafirmar su continuidad, ya tiene la obligación de poner en marcha este tipo de conexiones, con lo cual aquí tenemos el gran estímulo que reclamaba Inmaculada para poner en marcha este tipo de conexiones, con lo cual le damos a la vertiente estratégica el arte de movilizar personas, movilizar neuronas. Aquí, ¿cómo lo haces, chico? Hay mucha metodología ya explicitada para movilizar personas y hacer que consigan ese objetivo común de, aquí espabilate, igual que pones la cuenta de resultados para hacer tantos expedientes, lo mismo es en el ámbito. Y con esa cosecha yo creo que puede haber una vía, no es un gran cambio normativo. El EBEP es de 2007, ha habido pequeñas modificaciones y estamos esperando que la carrera horizontal, no la vertical, con la acreditación, que las escuelas de formación hemos estado ahí quemados haciendo acreditaciones para que era contribuir a que tú vayas, pero no hemos hecho esa extensión. Eso es lo que necesitamos, introducir elementos, y no es tan una normativa especialmente revolucionaria, es un pequeño pasito para contribuir a dar esa energía, esos incentivos. El directivo lo tenga y la gente lo tenga. ¿Cómo puedo yo incentivarme o tener una recompensa, como decía, algo que me atraiga? Pues me voy a poner en esta vía. Y aquí es donde sí que fructifican los espacios para pensar, las conexiones, los ambientes, ahí donde eso está ya creada la capa nutritiva para que eso pueda prosperar. Ainara. Que hay 2 elementos, a raíz de lo que estaba diciendo ahora Jesús, de los que no hemos hablado aquí y que quizás sí pueden orientar. O sea, innovar también tiene una fase que es evaluar lo que cada uno ha hecho, ¿no? Y eso es una cosa que a la administración pública le cuesta muchísimo. Un marco, un modelo de evaluación donde también se integre, por cierto, esos errores que antes hablábamos, ¿no? Y poder identificar qué cosas han fallado. O sea, no evaluación en términos de control, sino en términos de saber qué ha pasado, ¿no? Y la evaluación evidentemente lleva otra parte, que creo que esa todavía cuesta más, que es la rendición de cuentas, ¿no? Porque al final es un servicio público, entonces hay que rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? Y en esa rendición de cuentas tiene que haber unas consecuencias que evidentemente una de ellas pueden venir, como decía antes Inmaculada, en forma de incentivos, ¿no? Claro, aquí esa evaluación tiene que ser global, o sea, aquí se evalúan, cuando digo evaluar, no solamente evaluar personas, por eso digo que no vamos a poner el foco en las personas, porque estamos poniendo el foco en los sistemas, también es evaluar políticas, que es una cosa que en este país cuesta mucho y no se hace, se quitan y se ponen determinadas políticas, nadie evalúa si han funcionado, si no han funcionado y en qué medida, ¿no? Y la otra pata que está muy relacionada con la evaluación y con lo que estamos hablando es que yo creo que tú la apuntabas, la profesionalización efectivamente de las direcciones, ¿no? Y cuesta mucho porque a esas direcciones se le otorga poco margen para moverse. O sea, pueden diseñar proyectos y podrías quizás evaluar a las direcciones por esos, esa capacidad para diseñar y poner en práctica, ¿no? Y implementar proyectos innovadores. Pero claro, eso también hay que evaluarlo y para que ser justos con esa evaluación tienes que dejar que esa persona, una vez que diseñe el proyecto, también lo pueda gestionar. Y eso implica incluso traer a determinadas personas que tú sabes que van a poder poner en marcha tu proyecto, o sea que dentro de la propia administración, ¿no? Pero antes preguntaban por medidas concretas y hablábamos también de modelos de innovación abierta. A veces es que la administración pública no es abierta ni internamente. Quiero decir, no se conoce lo que otras personas que están en otras áreas, en otros departamentos de la propia administración pública tienen una serie de competencias, conocimientos, capacidades. Bueno, pues eso hay que moverlo también internamente y eso cuesta mucho porque hay estructuras administrativas, normativas, regulatorias, etcétera, que dificultan mucho
ese tipo de movimientos que están orientados a la flexibilización. Claro. Pues vamos, Ainara, a aportar un ingrediente más a este debate, un ingrediente que lo tiene Nuria. Hay muchos parámetros que afectan al resultado de las investigaciones. Por ejemplo, yo siempre me planteo si el género es algo que puede afectar en cualquier investigación. Quizás en la innovación también tenga algo que ver el factor género. Vamos a aclararlo con el vídeo que vamos a ver a continuación. Pues en 1949 se lanzó el primer dummy, ¿no? Esos muñequitos que se utilizan en el ámbito automovilístico, pues para estudiar las consecuencias de los accidentes de coche. Claro, en 1949 ese equipo que estaba diseñando eso era exclusivamente masculino, con lo cual a nadie se le ocurrió que detrás de un volante podía ir una mujer embarazada, por ejemplo. De hecho, tuvimos que esperar hasta 1996 para poder ver ese primer dummy embarazado. Y hoy en día, o sea, en 2020, aún no tenemos un modelo que represente el tamaño y la anatomía promedio del cuerpo femenino. De hecho, la Universidad de Virginia hizo un estudio que revela que las mujeres que usan cinturón de seguridad tienen un 73% más de probabilidades de sufrir una lesión grave en un choque frontal que un hombre. Con lo cual, lo que vemos es que resulta caro socialmente porque no incorporamos la trayectoria vital de las mujeres a esas innovaciones. La ciencia, la tecnología, la innovación está moldeando la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso también hace que se esté desarrollando para una ciudadanía de primer nivel, digamos, o para una ciudadanía, como digo yo, de las mayorías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo enfoco más en la parte tecnológica, que es la mía, la de los algoritmos, estamos viendo que los algoritmos están aprendiendo de cantidades ingentes de información, con lo cual se dejan fuera aquellas minorías que no estén bien representadas. Los softwares de reconocimiento facial fallan más con mujeres de piel oscura. ¿Por qué? Porque no habían sido entrenados, ¿no?, adecuadamente con información de esa parte de la sociedad que quizá no sea una mayoría, pero que es importante incorporar, porque estamos hablando de que tenemos que hacer una tecnología que resuelva los problemas sociales de todo el mundo. Desde la Comisión Europea yo creo que se está haciendo una apuesta muy importante de cara a incorporar la perspectiva de género en la innovación y la investigación. De hecho, lo vemos ya en el próximo programa marco, Horizon Europe, el que, ¿no?, arranca en 2021 y que va a cubrir los próximos 7 años de investigación e innovación, y que tiene dos elementos para mí vitales. Uno, que ha hecho obligatorio que cualquier entidad que se vaya a presentar a ayudas públicas vinculadas a este programa tengan que tener un plan de igualdad. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que ha hecho, nos ha pedido a un grupo de personas expertas que hagamos una revisión de las políticas sobre el sexo, el género y un análisis interseccional, ¿no?, de cómo mejorar esa calidad de la investigación. Ese informe que hemos elaborado, que se llama Gender Innovations, hemos tenido como 3 dimensiones o 3 focos importantes. Uno, un foco de acercar a la ciudadanía a través de casos de estudio qué es lo que sucede. O sea, el ejemplo que ponía anteriormente sobre los cinturones de seguridad o en mi caso, por ejemplo, he desarrollado todo un case study sobre el impacto que no tiene incorporar la perspectiva de género en el software de reconocimiento facial, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. O sea, que la ciudadanía sea consciente de que esto está sucediendo y el impacto que tiene. Pero otro es el que desde el mundo de la investigación y desarrollo se tengan pautas o métodos que puedan seguir de cara a incorporar esto, ¿no?, en su día a día y en su desarrollo. Y el tercero, que también es muy importante, es realmente hacer presión en cómo se ha desarrollado las recomendaciones de políticas clave para integrar esa dimensión de género en esas misiones y esos clústeres que van a incorporar en ese nuevo programa marco de Horizon Europe. En la inteligencia artificial a día de hoy se detectan los fallos cuando ya están presentes y esto se da porque no se ha incorporado la perspectiva de género desde el inicio del proyecto, es decir, desde cuando lo estamos pensando y no solo al final, ¿no?, cuando lo evaluamos o vemos los resultados. Es decir, la primera para mí clave es eso. Esta perspectiva de género tiene que estar desde el inicio, desde cuando se pare el proyecto, cuando se ejecuta y finalmente cuando se evalúa. Eso por un lado. Y quizá las preguntas que nos tengamos que hacer en estos proyectos son ¿cuáles son las prioridades y objetivos del proyecto?
a quién va a beneficiar este proyecto, si alguien se está quedando fuera o si vamos a dejar grupos que vamos a poner en riesgo y, sobre todo, incorporar una mirada interseccional. La diversidad es que tengan sitio en la mesa diferentes personas, pero para mí la clave es la inclusión, que es que no solo tengan sitio en la mesa, sino que tengan voz en esa mesa. El género, importante también, o según Lorena Fernández, hay que tenerlo muy presente. No sé, Sonia, por ejemplo... No. Muy pequeña, sí. También por ligar, porque si no ya no duermo. Breve. Personas pegamento. Cuando hablábamos de género, a veces tenemos la tendencia a elegir al más guay, que también hay que cuidarlo, pero si hoy vamos a contextos, ¿quién es el hibridador, el conector? Las personas pegamento. Y la manera de entender la gestión y la organización, la mujer, cuando hablamos de liderazgo femenino, tiene más que ver con todo eso. Esa hibridación es la que puede ser productiva, con lo cual yo digo, si tuviéramos que acabar aquí y tuviéramos no la posibilidad, como no la tenemos, de cambiar la normativa próximamente y tal, pongamos la mirada en ese rol, que es el de pegamento, el de hibridación, porque eso es nutritivo, con lo cual yo digo, ¿quién está en mejor posición para hacerlo? Ellas, que tienen esa capacidad más conectora que no, con lo cual yo digo que efectivamente yo me uno a ese movimiento de la hibridación y del pegamento. Sí. Sonia. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con lo que estaba comentando Jesús. Yo creo que el papel de la mujer en la innovación, en la innovación o en cualquier otro sector, efectivamente, pues nosotros tenemos quizás, pues por cualquier motivo, por razones sociales, razones biológicas, tenemos, verdad, esa capacidad de unir, de conectar, y yo creo que en un ámbito como el de la innovación pues también hay que ponerlo de manifiesto. Totalmente de acuerdo. Manuel, que además usted es coordinador, ¿no?, dentro de ese área de innovación dentro de la Junta, ¿no?, en Innovanda. Bueno, yo soy el coordinador de Innovanda. Innovanda es verdad que es un proyecto que surge de la estrategia de innovación del Instituto, pero es una comunidad, una red de personas por la innovación, y además en el sentido que lo decía antes, por la innovación desde abajo, la innovación que surge desde los empleados públicos. Bueno, en este proyecto somos ya casi 500 personas, aunque la comunidad se creó hace unos años, pero este año, curiosamente este año, con todas las dificultades, cuando hemos empezado a trabajar. Y francamente, cuando antes se hablaba de que hay que estimularlo, a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho que en las circunstancias que hemos tenido este año, pues 500 personas casi sin un estímulo, como decías tú, ¿cuáles son los estímulos, no? Pues se hayan querido sumar a este proyecto, y más de 60 personas hayan trabajado a lo largo de todo este año de manera muy intensa en diferentes líneas, ¿no? Y ahí el estímulo, yo lo que percibo, tiene mucho más que ver con lo emocional, porque no hay un incentivo económico, es más con lo emocional, con el sentirte partícipe de proyectos, de innovaciones, de mejoras en la administración pública. Es muy importante también ese nivel de estímulo, el de lo emocional. El del aprendizaje, porque estar en una red como esta hay una parte importante de aprendizaje, de sentido de pertenencia, de trabajar en equipo. Los estímulos también tienen que ir por ahí. Comprendo lo que decía y es verdad, la normativa tiene que establecer cuenta de resultados, aunque sea de innovación, pero no podemos dejar de lado en la materia de innovación el estímulo asociado a lo emocional, ¿no? El sentimiento de participar en la mejora del servicio público que se le presta al ciudadano, el aprendizaje que conlleva la participación en redes como este tipo. Y ahora mismo ese es el estímulo que tenemos en Innovanda, y con ese estímulo hemos crecido de manera importante este año. Le quería preguntar a Ana Iturriaga cómo influye en la capacidad de la Administración para innovar la elevada edad media de los empleados públicos. Bueno, yo creo que gracias a lo que nos ha contado Inma hace un segundito sobre la plasticidad del cerebro y sobre el hecho de que estamos aprendiendo continuamente, que eso es una gran noticia para todos, yo creo que, sobre todo, yo hablo
de nuestras administraciones europeas, que yo creo que es lo mismo las españolas, hay un nivel medio bastante alto de edad. Entonces yo creo que eso es positivo en un aspecto. La gente tiene mucha más experiencia. La experiencia es un grado, no es únicamente conocimientos o habilidades, la experiencia es fundamental. Entonces yo creo que hace falta motivar, esa motivación intrínseca de la que estábamos hablando. Para que uno se ponga en marcha, tiene que empezar desde uno mismo. Tiene que venir de ese, como hablaba antes nuestro compañero, desde ese deseo de compromiso público, porque por eso estamos en la función pública, de poder ayudar, de poder tener un servicio público. Por otro lado, el desarrollo personal. O sea, uno tiene que seguir aprendiendo todos los días, se tiene que levantar con ilusión. ¿Qué voy a aprender hoy? Si no, años y años haciendo el mismo trabajo no puede ser más alienante al final. Entonces yo creo que tenemos un grupo de personas que son nosotros hablamos los 55 plus, ¿no? Los que tienen más de 55 años, que es un verdadero tesoro para nosotros. Son personas con experiencia, con tiempo, con ganas y con la experiencia necesaria para poder saber esto ha funcionado, esto no ha funcionado, vamos a probar otra cosa. Entonces yo creo que si desde arriba, yo creo que esto es un tema integral, si desde arriba se les da el permiso, se les da la confianza y desde abajo uno tiene esas ganas de aprender, esas ganas de poder ayudar y ese tiempo y esa experiencia para hacerlo, yo creo que tenemos los elementos e ingredientes necesarios para realmente poder avanzar y poder venir con nuevas ideas y poder aprovechar todas las capacidades y destrezas de todos nuestros funcionarios y nuestros empleados públicos. Estamos muy pendientes también de todo lo que se está cociendo en el chat, de esa retransmisión en streaming, donde las diferentes personas que están viendo las jornadas también dejan comentarios, reflexiones y preguntas. Nos hacemos eco de una reflexión que ha sacado el tema antes Ainara. Se está hablando mucho sobre la importancia para perder el miedo a equivocarse y la gestión de los errores. Yo no sé eso cómo se puede gestionar precisamente usando también la palabra gestión, ¿no? Que es importante. ¿Cómo se puede canalizar todo eso, Ainara, para que se dé ese paso al frente sin miedo? Bueno, pues o asumiéndolo directamente, organizando claro. Un modelo de evaluación donde esté integrado el error. Es verdad que España es un país que desde el sistema educativo, desde chiquititos, penaliza muchísimo el error. O sea, no es que no lo tolere, es que lo penaliza, que es como un añadido, ¿no? Y eso hace muy difícil porque la gente evidentemente cuando se equivoca lo esconde, ¿no? Porque el incentivo que recibe, ¿no? Cogiendo un poco lo que contaba Inmaculada, es pues un zasca, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues lo ocultas, ¿no? Y por si acaso, para no equivocarte, pues tampoco haces algo, ¿no? Y eso también a la vez es un freno, ¿no? de los procesos de innovación. Entonces, sí creo que si tú generas un sistema de evaluación donde puedas integrar y visibilizar el error y visibilizarlo así como elemento de aprendizaje, es importante. Evidentemente, claro, como todo esto hay que trabajarlo desde, yo que vengo del ámbito de educación, desde chiquititos, ¿no? Desde el sistema educativo, pero bueno, vamos a centrarnos donde estamos. Y yo creo que cada organización puede elaborar y diseñar modelos de evaluación, de monitorización, donde se ponga sobre la mesa cosas cuando finalizan los proyectos, que identifiques que has fallado y sobre todo no que has fallado, sino por qué ese objetivo que tenías antes no se ha podido cumplir, porque a lo mejor no pasa nada, ha habido un componente que no es una culpa tuya. Pues no sé, estoy poniéndome hace no sé cuántos meses, llegó una cosa que se llama COVID, que dinamitó seguramente cantidad de objetivos, ¿no? Pues evidentemente eso pues está ahí y nadie es culpable de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esas evaluaciones, pero eso sí, sistemáticas, o sea, no... Venga, a ver qué ha pasado. Y eso es también un problema yo creo, de los procesos a veces de innovación, porque yo sí estoy de acuerdo contigo que hay un componente emocional en todo esto y que es importante y que es palanca, pero eso no se sostiene a medio o largo plazo. De ahí la necesidad seguramente de la estructura de sistema y no de personas, porque si no, ese arranque inicial, ese impulso inicial, sin un contexto y sin una estructura que lo sostenga y que integre, por supuesto, ese análisis del error, es difícil de mantener a medio y largo plazo y luego tienes el riesgo de que dependes de las personas y si esa persona desaparece del tablero, la partida se cae. Jesús. Hay que dar calor y cuidar a estas personas, esa red de empleados que públicos tienen de ese tipo de ADN, innovable, que si no tienen el espacio en el que pueden sentirse identificados, gente de mi club, perdemos un capital importante. Pero yo me voy a la tesis de que de forma sistemática, si queremos crear contextos innovadores,
Vuelvo al autor que decía antes, ¿cómo reconocemos los entornos innovadores? ¿Cómo los podemos reconocer? Da una descripción súper sencilla, tiene que ver con el error. Dice, si los residentes, los que están en el entorno, están invitados a explorar lo posible adyacente. Tú estás trabajando en lo tuyo y tienes la obligación de ir un poquito más allá. Y ir un poquito más allá significa que a veces ensayo y a veces me equivoco, pero es justo lo que necesitamos. Ahí lo decían antes, equivócate pronto, es decir, ensaya, prueba y forma parte de las reglas de juego. Con lo cual ahí el error, ¿qué error? ¿Qué error? Si lo que estoy es probando para. Ese es el entorno en el que el error fuera. Aquí vamos todos a jugar, o vamos todos a probar, vamos todos a explorar, porque queremos llevar a un paso superior al tema. Yo creo que en ese contexto, que no hace falta gran cambio normativo, ojalá viniera, es un jefe empoderado con las ideas claras que crea un entorno donde eso fluye, y lo vemos en sitios donde hay personas magníficas que han conseguido que su entorno a veces es de centenar de personas y a veces son de varios centenares o de miles. Ese entorno se puede crear sin grandes espacios, hay que tener las ideas muy claras de qué es lo que se pretende y en ese espacio dejar fluir. La cuenta de resultados final es súper elevada, por mucho que en la cuenta negativa pueda haber algún tipo de error o de tema, con lo cual yo aboco por ese tipo de espacio. Ahora, Jesús, vamos a ir concluyendo, ¿vale? Ahora sí vamos a entrar ya en la parte final. Os voy a pedir a todos unas conclusiones, unas ideas para esta puesta del árbol que hemos intentado hacer durante esta primera hora y media aproximadamente. Son las 10:27 de la mañana, seguimos en directo. Sonia Contero, si quieres, comenzamos contigo, tu conclusión de este debate. Mi conclusión de este tiempo que hemos compartido, yo creo que es necesario que establezcamos unos entornos de confianza dentro de la Administración, donde las personas sientan que tienen la posibilidad de fallar, que no se les va a penalizar, como comentaba mi compañera antes, no se les va a penalizar porque se equivoquen, que se produzca ese caldo de cultivo para la innovación fomentado por el liderazgo de los directores de los organismos. Y bueno, y que sobre todo, también mencionaba mucho Jesús el tema de la cuenta de resultados. Es cierto que la Administración no tenemos una cuenta de resultados como tal, como en una empresa, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta siempre el valor que proporcionamos a la ciudadanía. Entonces, toda la innovación que se produzca dentro de la Administración siempre tiene que estar al servicio de las personas a las que les prestamos servicio, y valga la redundancia, que son pues esos ciudadanos y ciudadanas que demandan por nuestra parte que tengamos una mayor flexibilidad y que seamos capaces de dar respuesta a esas necesidades que ellos tienen. Muchas gracias, Sonia. A ti, Ismael. Manuel Garrido, su turno. Bueno, pues yo creo que un poco podríamos concluir todos, ¿no? La necesidad de, yo le llamaba antes, institucionalizar la innovación, es decir, crear esas estructuras, que estoy completamente de acuerdo, pero no perdernos exclusivamente en números. Creo que es importante mantener el valor de las personas, el valor de lo emocional, pero obviamente con una estructura institucionalizada. Y, por supuesto, donde se sientan empoderados, tú decías antes, los líderes, pero también las personas que no ejercen el liderazgo, sino que están en la base, en este caso, de la Administración, se sientan empoderados para transmitir sus ideas, para trasladarlas a determinados canales en los que esas ideas puedan terminar en proyectos innovadores. Por lo tanto, la innovación debe de formar parte de la tarea ordinaria de la Administración y en ella deben de estar implicados todos los niveles. Muchas gracias, Manuel, aunque luego nos veremos más adelante. Nos veremos. Luego sabremos para qué. Jesús, su turno. Lección aprendida del COVID-19, la COVID-19 y del teletrabajo. En febrero de 2020 le preguntabas a un directivo, ¿crees que el teletrabajo puede...? Había como una especie de teletrabajo, no, si el teletrabajo para casos. Ha venido el teletrabajo y se ha instalado y ha sacado más horas, ahora estamos viendo los efectos negativos, estamos todos agobiados. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos tenido que pasar por ese elemento para decir, confiemos en la gente. Entonces yo digo, el mundo es muy complejo, la organización es muy compleja, para no decir la colaboración es lo primero y la inteligencia de todos distribuida es lo primero, y eso exige un punto de confianza por parte de... Y dos, exige generosidad. Es decir, la gente, cuando te das confianza,
generosidad. Con lo cual, confianza, generosidad, yo creo que son los ingredientes mágicos que están en la base para que eso pueda prosperar. Y hemos aprendido justo del teletrabajo, a mí me gusta decirlo, porque es decir, éramos tan restrictivos, pensábamos, y ahora estamos todos diciendo, por favor, borrar todo lo que yo había dicho en YouTube, por favor, borrarlo, no quiero verlo, no digo yo, en general, porque nos ha demostrado que se devuelve con creces, el entorno de la generosidad es multiplicador. Jesús Martínez Marí, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ainara Zubillaga, su turno. Pues yo me voy a repetir, claro, pero me voy a repetir a mí misma y al resto de los compañeros. Yo creo que el foco puesto en el sistema frente a las personas, pero un sistema que siempre tenga a las personas en el centro. Y me gusta mucho la idea de la confianza. Una vez conocí a un alto cargo que me dijo que no se podía hacer política desde la desconfianza. No se podía legislar pensando que el ciudadano iba a incumplir, ¿no? O sea, pero ¿qué vamos a hacer por sí para pillar a los que no cumplen, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. No se puede gestionar la administración pública desde la desconfianza de tus propios trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que generar es un sistema que sí, que organice, que planifique, que sistematice, que evalúe, pero siempre colocando a las personas en el medio, a los empleados y a la ciudadanía, que al final es a lo que se debe la administración, y desde luego desde un ámbito y desde un marco de confianza. Gracias, Ainara, por haber estado con nosotros. Vamos a las dos compañeras que han estado esta hora y media de forma telemática a través de Zoom. Inmaculada Cubero, su turno, conclusiones. Muchas gracias. Bueno, mi conclusión yo creo que se vincula a todo lo que ya estamos exponiendo como conclusión final. Yo creo que diría todos tenemos un cerebro con una red neural de creatividad que es potencialmente activable, y la capacidad de activar esa red con mayor o menor éxito, que es de lo que se trata en esta jornada de innovación, depende de un cerebro social. Así es que yo, en términos muy simples, lo que diría es, por favor, no olviden nunca que todos tenemos un cerebro social, que nuestro éxito evolutivo ha sido porque tenemos un cerebro social, y aquí vinculo directamente con la idea del liderazgo. De manera que hacer un buen liderazgo es lo que llevará a ese grupo a lo que comentaba antes, que yo creo que al final es la esencia, a captar a las personas que finalmente son los ejecutores de los cambios innovadores, porque todos ellos tienen un cerebro creativo y ahora está en el líder el aplicar las relaciones que necesite, las estrategias que necesite para conseguir incentivarles y poner encima de la mesa a ese cerebro creativo para llevarlos a buen puerto. De manera que se puede hacer innovación. Mientras que tengas el cerebro vivo, podemos ser creativos e innovadores. Y ahora la pregunta es, ¿quién me lidera? ¿Y quién está dándome esa confianza, esa emocionalidad, esa empatía? Todas estas palabras que estáis poniendo encima de la mesa, quiero subrayar, son cerebro social funcionando. Hay lesiones cerebrales que acaban con la capacidad de la empatía. Hay lesiones cerebrales que impiden la posibilidad de establecer una relación de buenas decisiones, de incentivos, de pronósticos positivos y negativos. O sea, al final somos cerebros funcionando. Que no se les olvide a los líderes que tienen la responsabilidad de gestionarnos tal y como se ha hecho a lo largo de este proceso evolutivo. Somos todavía cerebros neandertales. Y estamos esperando a mirar a nuestro líder que nos favorezca la supervivencia. Así de simple, pero así de real para poder hacer innovación. Inmaculada Cubero, muchas gracias y feliz mañana. A vosotros. Y por último, Ana Iturriaga, que también se encuentra a través de Zoom. Y con usted clausuramos este primer debate. Sus conclusiones, por favor. Gracias. Yo lo que diría es que, a ver, el mito de que es imposible innovar hay que desterrarlo ya mismo. O sea, hay cuestiones que hemos estado evocando durante todo el debate que se pueden hacer ya mismo. Por ejemplo, tiempo para reflexionar para nuestros colaboradores. Trabajar en proyectos transversales entre diferentes servicios de la administración, donde la inteligencia colectiva es la que determina grandes logros. O sea, dar cabida a esa inteligencia colectiva.
fracasar mucho y fracasar rápido, lo que estaba diciendo, la capacidad del error, o sea, de poder trabajar en prototipos. Empieza algo, inténtalo, algo muy concreto, mira si funciona, evalúa, ajusta y vuelve a empezar. O sea, que para eso es muy importante el poder aprender de los errores, o sea, hacer una buena evaluación y aprender de los errores. Luego, líderes que empoderen, líderes que te permitan el poder crear tus propias ideas y el poder lanzar tus proyectos. Es muy importante la confianza, como hemos estado diciendo. Luego, también empleados que puedan salir de su zona de confort, o sea, el osar. Es muy importante que osemos, que tengamos la valentía de probar cosas nuevas, un poco la insurgencia de la que hablaba antes, una insurgencia limitada, por supuesto, y una innovación sistémica. Eso quiere decir que alguien estaba hablando de los procesos. Yo estaba el otro día mirando a control interno, procesos de control interno, y uno de los riesgos que se ponía en evidencia era el no arriesgar. O sea, dentro del propio sistema te dice que si tú no arriesgas tienes que rendir cuentas por qué no intentaste algo y por qué dejaste pasar una oportunidad. Eso es una forma de poder tener una idea a nivel sistémico de la importancia de innovar. Y finalmente quería para dejar un buen sabor de boca a todos los compañeros, decir que desde Europa se ve que España es una fuente inagotable de innovación. El otro día estuve en unos premios de innovación de la Comisión Europea y había proyectos de todos los países. El que más tenía era Alemania con 5, pero el segundo era España con 4, los demás tenían 1 o 2, y entre los 4 primeros premios, los 2 fueron para España. Por lo tanto, España tiene muy buenos innovadores, tenemos que encontrar la manera de darles cabida y poder perder nuestros complejos y avanzar en esta dirección. Ana Iturriaga, muchas gracias. Ahí queda también esa reflexión que acaba de hacer para poner punto final a este primer debate.